Bueno, comenzamos la mañana hoy algo fresca, pero todo indica que va a estar caluroso, condiciones que podrían cambiar hacia la llegada del miércoles o en la transición entre martes y miércoles. Y bueno, y siempre este país con noticias, ¿no? Y así comenzamos pasadita unos minutos de las 7 con la noticia que ayer desde la tarde fue justamente la protagonista en nuestro país, en portales, en noticieros, en programas de televisión, con la renuncia de Marco Lavagna a lo que tenía que ver el control del INDEC. Los motivos tienen que ver con que Lavagna venía insistiendo que debía modificarse la forma de medir el IPC, para medir obviamente lo que es la canasta familiar y en definitiva la inflación. Con el método propuesto por Lavagna, la inflación o el último indicador, ese que se da a conocer siempre aproximadamente el 14 de cada mes, arrojaría alrededor de un 3,4 o 3,5% y no el 2,8%. ¿Qué pasa con el viejo sistema, que ya tiene más de 20 años? Este sistema deja afuera cuestiones que hoy son de todos los días para la gran mayoría de los argentinos, para el motivo que sea, laboral, recreativo, para estudio. Hoy, obviamente salvo condiciones de pobreza extrema, es raro que no haya conexión a internet y algún un sistema de televisión. El sistema que está vigente solo contempla teléfono fijo, y así podemos enumerar otros elementos que han ido mutando en estos últimos años, de más de 20 años, y que son parte hoy del gasto mensual, pero no son contemplados. Bueno, y otra noticia, otro indicador de nuestro país, y ya cambiando de plano, pero tiene que ver también con lo que estamos viviendo. Si bien el último registro es del 2024, es alarmante porque después de más de 20 años comienza a verse algo que es alarmante de verdad: el aumento de la mortalidad infantil en la Argentina. Después de lo que fue la crisis del 2001, saliendo de esa crisis, o al menos de los daños que había provocado, fue en descenso la curva de mortalidad infantil por distintos avances, por supuesto, en políticas sociales, gusten o no, por también, bueno, el surgimiento de vacunas que no existían antes, las campañas, es decir, condiciones que hacían que esta curva descienda. Y llegó a ubicarse alrededor de 8 muertes por cada 1000 niños. También hay que hablar de la atención perinatal, entre otras cuestiones. En 2024 ascendió a 8,5. La primera alza en 20 años, una cifra que puede sonar pequeña, pero si tomamos la cantidad de nacimientos, implica tragedias familiares en cientos de familias, justamente, y en muchos casos evitables. Esto no se puede entender si dejamos de lado el contexto social y económico. La pobreza infantil que crece, más de un tercio de familias y de infancias afectadas por la inseguridad alimentaria, nutrición inadecuada, falta de acceso regular a servicios de salud, condiciones de vidas precarias, que tienen un impacto directo en la salud de madres e hijos, porque muchas veces estas muertes se dan en las primeras horas de nacimiento y en otros casos tienen que ver con la primera infancia. Estamos hablando, y ayer lo decía un médico, hasta incluso muertes por gastroenteritis. Pero por el otro lado también hay que tener en cuenta que tampoco es menor las campañas antivacunas.
que se han venido sosteniendo y, como decimos siempre, incluso desde sectores oficiales hasta institucionalmente. Y esto ya lo hemos mencionado, no grupos que se juntan en una plaza o en las redes publican contra la vacuna, no, se le ha dado peso institucional. Coberturas entre niños y adolescentes que se desplomaron del 90% al menos del 50% desde 2019 a la fecha. Esta caída no pone en riesgo la inmunidad colectiva solamente, sino también favorece la reemergencia de enfermedades que estaban controladas o casi eliminadas: sarampión, tosferina o difteria, algunas de las cuales ya han causado muertes infantiles en los últimos meses. Si bien el Ministerio de Salud destaca mejoras en ciertas vacunas del primer año de vida, las alarmas encendidas por pediatras y asociaciones médicas no pueden ignorarse. La inmunización es uno de los pilares más sólidos para prevenir las muertes evitables, y su debilitamiento se traduce en las pérdidas humanas que podían haberse evitado con políticas coherentes y sostenidas. En cuanto a los embarazos, aunque Argentina avanzó en la reducción de embarazo adolescente en los últimos años, la calidad de atención perinatal y el seguimiento a las madres siguen siendo desafíos importantes, porque también se están dando situaciones en donde las madres o las futuras madres no tienen la atención suficiente porque hay cierto relajamiento y no asisten a las atenciones con la periodicidad que lo indican. Bueno, y algunos factores que están vinculados a lo que anteriormente mencionaba. Es decir, un entramado: deterioro económico y social, debilidad de la campaña de prevención y vacunación, barreras de acceso a la salud pública de calidad y la ausencia de políticas integrales que articulen educación, nutrición, salud materno-infantil y protección social. La mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles de vida en una sociedad, ya que no refleja solo cuestiones biomédicas, sino también sociales, económicas y de justicia sanitaria. Cuando sube nos está diciendo que algo está fallando no solo en los hospitales, sino, como decíamos, políticas públicas, organización de la sociedad y capacidad de proteger a quienes más dependen de nosotros. Porque esto no es un número, una tasa, es un bebé, una familia, una historia que pudo haberse salvado. Y cuando eso empieza a suceder en mayor número, se vuelve una urgencia pensar no solo en remedios parciales, sino en el rumbo de las prioridades de la sociedad. Bien, con esta editorial damos comienzo a la edición de hoy de Entre Líneas, que durante una hora te iremos anticipando la agenda de la jornada. Mi nombre es Rodrigo Martín Jiménez y estamos por Radio GPS desde la ciudad de Rufino. Enseguidita volvemos.